Hoy estaré hablando de un tema que para mí es un tema clave, es un tema trascendente y un tema profundo que estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Es el tema honra a tu padre y a tu madre. Quiero que comencemos esta conversación encomendando en las manos del Señor esta conversación que tendremos en esta oportunidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ahora nos encomendamos a tu cuidado para que tú dirijas cada una de las palabras que utilizaremos y que éstas sean de bendición para todos los que nos escuchan. Señor, que el Espíritu Santo guíe todo y ayúdanos a poder asimilar tu enseñanza, tu mensaje y que tu palabra pueda producir cambios en nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Como te decía, hoy estaremos conversando del tema honra a tu padre y a tu madre. Quiero leer en la palabra de Dios el versículo base que estaremos analizando. Se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 2, hasta el versículo 3, que dice así: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Estoy seguro que este es un mandamiento que tú has escuchado. Hoy quiero, a la luz de las Escrituras, ayudarte a entender un poquito mejor el contenido y la profundidad de este importante mandamiento. Comienzo diciéndote lo siguiente. Por favor, escúchame hasta el final, porque al final de la conversación yo te estaré pidiendo algo que estoy seguro que si lo haces va a ser de bendición para tu vida y sin ánimos de prometer cosas extrañas que pudieran así sonar. Simplemente es algo que yo te quiero pedir para que coloques en práctica lo que hoy hemos conversado. Lo primero que quiero comentarte es que cuando el apóstol Pablo hace referencia a la expresión honra a tu padre y a tu madre, está tomando uno de los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel hace ya muchísimos años. Y de esto quiero destacar algo. Los mandamientos, los 10 mandamientos o el decálogo, como nosotros también los conocemos, fueron instrucciones, fueron leyes, fueron órdenes dadas por Dios buscando primero un excelente y un correcto relacionamiento del hombre con Dios en la relación vertical hombre-Dios, y también buscando excelentes relaciones interpersonales de manera ya horizontal, el hombre con el hombre con su familia, el hombre con sus padres, el hombre con su prójimo. De esto destaca un hecho que muchas veces pasa inadvertido, y es que los 10 mandamientos fueron escritos, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Quiere decir que Dios mismo escribió en las tablas lo que era su voluntad para el hombre y lo que él esperaba que el hombre hiciese. De tal manera que cuando nos acercamos a los 10 mandamientos, no olvidemos que, como te dije, fueron escritos por Dios. Y allí entonces estamos en presencia de algo, óyeme, realmente importante, porque si Dios lo escribió con su dedo, hay que prestarle atención, porque fue el mismo creador del universo el que, queriendo decirle al hombre cuál era su voluntad con relación a lo que el hombre debía hacer y no debía hacer, Dios mismo se encargó de escribirlo. Pero estamos en presencia de algo importante allí. Lo segundo que quiero que tomes en cuenta es que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre fue ratificado por el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Jesús habló del mandamiento. Entonces, quiere decir que ahora tiene una importancia mayor, porque si Dios lo escribió con su dedo, Jesús lo proclamó y lo enseñó en su ministerio terrenal, y el apóstol Pablo lo ratifica en su epístola a los Efesios, estamos en presencia de un mandamiento importante para la vida.
algo que no puede ser tomado como poca cosa, algo que no puede ser tomado sin importancia. Estamos en presencia de algo capital, de algo neurálgico, de algo trascendente para la vida. El mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que quiero comentarte es que allí la palabra honrar, para hacértelo breve y fácil de entender, significa dar el peso. Quiere decir no tomar a la ligera. Quiere decir que la idea inicial de esto es que tus padres, el relacionamiento con tus padres no puede ser algo ligero, algo a lo cual no le prestes atención, algo a lo que no le prestes cuidado, sino que tienes que darle el peso, la importancia y la trascendencia que eso tiene para la vida. Primera idea que quiero que tengas allí claro. Por eso la Biblia dice, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo dales el peso que eso tiene. Eso es lo primero que te quiero decir. Ahora, si vamos a la Biblia, encontraremos algunos elementos que integran lo que significa honrar y que te pueden ayudar a ti y a mí para operacionalizar ese mandamiento de Dios en la vida diaria. Porque tú te preguntarás, ¿cómo hago para honrar a mis padres? ¿Cómo hago para honrarlos y cumplir así la voluntad de Dios? Y eso es lo que yo quiero ayudarte hoy con base a las Escrituras, para que podamos, todos los que somos hijos, tratar de poner en práctica ese mandamiento que, como te dije, es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que es necesario honrar a los padres en la forma como nosotros le hablamos. Escúchame bien. Lo primero que Dios quiere es que cuando nosotros honremos a nuestros padres, o que una manera de honrar a los padres sea la manera como nosotros le hablamos a nuestros padres. Y eso es lo primero que quiero decirte hoy. Quiero leerte un versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 20, 20 dice: el que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Fíjate que ahí el término que se utiliza es, te lo vuelvo a repetir, el que maldiga a su padre y a su madre. Ahora, en otras traducciones de las Escrituras, la mayoría habla de maldecir, pero otras traducciones de las Escrituras habla de insultar. Y esto me llama mucho la atención, te voy a explicar por qué. Yo no dudo que en algún momento de las relaciones hijo-padre puede haber el lamentable, triste hecho de un hijo maldiciendo a un padre. Probablemente sí, hecho condenado incluso desde la ley de Moisés, porque ya había la instrucción de que si un hijo maldecía al padre, el hijo debía ser castigado y penado incluso con pena máxima. Ahora, me llama la atención que otras traducciones de la Biblia, buscando el concepto de lo que quería decir allí el escritor, van un poquito más allá y no habla ya de maldecir, sino de insultar. Y esto nos da una lección importante, porque tú quizás me digas, mira, la verdad es que yo nunca he pronunciado una maldición hacia mis padres. Qué bueno, excelente, porque lo demás es terrible. Pero si vamos un poquito más a lo que dicen otras traducciones de la Biblia, habla de insultar, y eso pareciese que si fuese un poco más frecuente. Hablarle a nuestros padres con una voz altisonante, a veces
grosera, con palabras ásperas, poco corteses. Y la verdad es que el contenido de la sabiduría bíblica apunta a que esto no debe ocurrir. La recomendación bíblica para la relación hijos-padres es que pueda haber una manera de comunicarse del hijo hacia el papá de una manera respetuosa, cuidando las palabras, honrando con cada cosa que decimos a nuestros padres. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, dice: cuando hables con el anciano, con los ancianos de la iglesia, con los adultos mayores, como decimos nosotros, cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice: cuando te dirijas a los ancianos de la iglesia, y allí ancianos, como dije, son los adultos mayores, hazlo sin asperezas, hazlo como si estuvieses hablando con tus padres, dando por sentado que cuando un hijo le habla a su padre, le habla con respeto, le habla con estima. Así que, para todos los que me pueden estar escuchando, la voluntad de Dios es que cuando tú te dirijas de palabras a tus padres, lo hagas con el mayor respeto posible. Tú me dirás: pero es que no conoces a mi papá, no conoces cómo es, no conoces las cosas que hace, no conoces cómo se comporta. Seguramente no lo conozco, pero es que la Biblia es clara y el mensaje de la Biblia es diáfano y es contundente y te dice: trátalo con respeto, hónralo con tus palabras. ¿Que papá me exaspera? Probablemente sí, pero la voluntad de Dios es que puedas respetarlo y honrarlo con tus palabras. Y recuerda, el alcance del proverbio 20:20 va más allá de maldecir, habla más de insultar. Y no es la voluntad de Dios que nosotros caigamos en esas cosas. La voluntad de Dios es honrar, respetar a nuestros padres. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Cuando Dios escribió honra a tu padre y a tu madre, está diciendo: hónralos en la manera como tú les hablas. Hónralo, las palabras que tú le dices. Hónralo incluso cuando le debas hacer ver que algo no está bien. Allí también lo vas a poder honrar. Hónralo diciéndole incluso cosas que quizás no quiere escuchar. Habrá que decírselas, pero habrá que decirlo con la recomendación de Pablo a Timoteo, sin asperezas, sin durezas. Entonces, lo primero que Dios quiere es que nosotros honremos a nuestros padres con nuestra manera de hablar. La segunda enseñanza bíblica con relación a cómo honrar a nuestros padres tiene que ver con el cuidado de los hijos hacia los padres. Y allí tomo un pasaje de las Escrituras. Tú sabes que en la antigüedad era frecuente que cuando alguien dedicaba alguna de sus posesiones y la consagraba o la entregaba a Dios, eso que se entregaba no podía ser tocado por nadie, ni por los acreedores, ni él lo podía dar a otra persona, porque eso era, en términos bíblicos, algo llamado corbán. Y esto quiere decir que eso quedaba reservado para Dios. Y Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, denuncia a las personas que se negaban a darle sustento a los padres, esgrimiendo como razonamiento que eso era para Dios. Y le decían a los padres: papá, yo te quiero ayudar, pero esto que tengo aquí es para Dios. Entonces, lamentablemente no puedo. Aun cuando quiero, no puedo, porque entenderás, ojo, en el razonamiento del momento, entenderás que como esto es para Dios, se lo debo dar a Dios. Y los padres entonces se quedaban por fuera. Jesús va contra eso. Y Jesús dice: no, no es así. No le puedes decir a tus padres: esto es para Dios, y los desatiendes.
Eso lo puedes ver en distintos pasajes de las Escrituras, por ejemplo en Marcos capítulo 7, Jesús lo dice, para que lo busques después con mayor detenimiento. La idea básica de esto es, escúchame bien, no va a haber razón, excusa, argumento para que tú en algún momento dejes de atender a tus padres y prestarles el apoyo necesario porque tú dices que tienes alguna excusa, incluyendo la más creíble de todas, que es para Dios, pues esa tampoco funciona, mucho menos las otras. Quiere decir que una de las maneras de honrar a nuestros padres es atendiendo a nuestros padres en la manera de lo posible, en la medida que lo puedas hacer. Entiendo por las diversas situaciones que pasamos en nuestro país que se complica ciertamente, y es así, lo entendemos perfectamente, pero aún donde podamos estar, el Padre tiene que recibir de nuestra parte la mayor atención posible, el mayor cuidado posible, en la medida de nuestras posibilidades, porque como te dije, ninguna excusa funciona a la hora de atender a nuestros padres, y esa es la voluntad de Dios, y ese es un reto que tenemos por delante. Y la tercera manera de honrar a nuestros padres, ¿sabes cuál es? Escuchando su consejo, su recomendación, prestando atención a lo que ellos nos puedan decir, no solamente para escucharlo, sino para ponerlo en práctica. Mira, hay abundante enseñanza bíblica que nos habla de esto. Te voy a leer solamente algunos pasajes para que te los lleves. Mira lo que dice Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Recomendación bíblica del hombre más sabio de la historia, Salomón, escritor de los Proverbios, pero además inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos regala esta enseñanza. No te apartes, no abandones las enseñanzas de tu madre y escucha las correcciones de tu padre. Proverbios 13:1, por ejemplo, te lo leo rápidamente. Proverbios 13:1, sigue escribiendo Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Fíjate que compara el sabio con el insolente. Y dice, el sabio atiende la corrección de su padre, el insolente no hace caso a la reprensión. Fíjate la comparación y cómo se comporta cada uno, el sabio versus el insolente. Proverbios 15:5. Mira cómo dice, otro versículo bíblico: el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Fíjate cómo vuelve a comparar el necio con la prudencia. El necio es el que el que desoye, el que desatiende la enseñanza del padre. El prudente es el que la escucha y la pone en práctica. Quiere decir que honrar a los padres no solamente es hablarles de la manera correcta, no solamente es cuidarlos y atenderlos, también es escuchar sus sugerencias, sus enseñanzas, sus recomendaciones. Y fíjate algo, muchas veces los hijos pensamos que no las sabemos todas. Y decimos, bueno, papá puede decir eso, pero yo opino lo contrario. La verdad es que la voluntad de Dios, bíblicamente hablando, dice la Biblia que el hombre dejará padre y madre y hará un nuevo hogar. Es verdad, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere la independencia del nuevo hogar. Pero Dios ha colocado a nuestros padres como una luz, como una antorcha de conocimiento allí para ayudarnos en ese camino de construir un nuevo hogar. Y eso no podemos ignorarlo. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso la recomendación bíblica es: escucha lo que te digan tus padres, escúchalo, préstale atención, no lo ignores, no lo lances al pipote de la basura, no le pases por encima, escúchalo,
Escúchalo, tu papá tiene cosas que decirte y esas cosas te pueden ayudar en la vida. También quiero comentarte algo. Te hablé de las 3 maneras como honramos a nuestros padres. Nuestras palabras, cuidándolos, atendiéndolos en la manera que podamos hacerlo. Y tercero, escuchando sus recomendaciones, sus comentarios, sus enseñanzas y poniéndolas en práctica sobre todo en nuestras vidas. Quiero comentarte algo. La Biblia tiene algunas listas descriptivas del hombre llegando a lo máximo de su degeneración. Listas, bueno, lamentable que esas cosas ocurran. Pero bueno, la Biblia en su amplitud se encarga de describir al hombre que llega a lo más bajo, digamos, a lo más postrado de la conducta humana. Esas listas se encuentran, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante. Te lo voy a leer porque allí quiero que notes un detalle. Mira lo que dice. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades y oye lo que dice, se rebelan contra sus padres. Quiere decir que una de las características del hombre caído, el hombre derrotado por el pecado y que ha llegado a hacer las peores cosas, una de esas cosas es hombres que se rebelan contra sus padres. Llévate esa enseñanza, llévate ese concepto impactante, sí lo es, pero está en la palabra de Dios. Cuando la Biblia describe al hombre en su peor fase, la peor cara del hombre es esa. Una persona que se rebela contra sus padres y que ignora completamente cualquier enseñanza, cualquier virtud, cualquier instrucción que le hayan dado sus padres. Cuidado con eso, porque es una manifestación terrible del pecado humano. Y quiero finalizar hablándote de la bendición de honrar a nuestros padres. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo que ya leímos, pero con esto estamos concluyendo. ¿Por qué es bueno honrar a nuestros padres? Y allí le preguntamos al versículo bíblico, ¿por qué debo yo honrar a nuestros padres? Fíjate que lo primero que se dice es que es el primer mandamiento con promesa, porque es el mandamiento que dice, si haces esto, vas a recibir esto. Y fíjate lo que dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra, para que te vaya bien y disfrutes la vida. ¿Y sabes por qué te va bien? Por 2 razones. Primero, porque la obediencia a Dios le agrada. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Y al contrario, cuando desobedeces a Dios, la bendición de Dios no está allí. Pero cuando tú obedeces a Dios y yo obedezco a Dios, la bendición de Dios nos acompaña. Así lo promete la palabra de Dios. Entonces, cuando tú decides honrar a tu padre y a tu madre, la bendición de Dios te va a acompañar. Y en la vida las cosas te van a salir bien. Tú me dirás, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no voy a tener problemas? No, para nada. Los problemas son parte de la vida. Pero la bendición de Dios estará contigo. Porque tú estás obedeciendo a Dios. Y estás aprovechando y capturando toda la sabiduría de nuestros padres que han sido colocados por Dios como guías, como atalayas en el camino para bendecirnos con su sabiduría y con su experiencia. Y concluyo contándote una experiencia que te puede ser de utilidad. Hace algunos años fui a almorzar con mi familia
a un restaurante cerca de mi casa. El restaurante está, digamos, en toda la avenida y en la parte de atrás del restaurante está el estacionamiento. Yo entro con mi carro y cuando llego al estacionamiento, prácticamente el estacionamiento estaba vacío. No había carro. El primer carro que llegaba era el mío. Y cada uno de los puestos de estacionamiento decía, por favor, estacione en retroceso. Bueno, yo llego, como no veo carros, veo el estacionamiento vacío, digo, ¿y por qué me tengo que estacionar de retroceso? Yo voy a estacionarme de frente. Rara vez lo hago, pero ese día lo hice. Me estacioné de frente. Bueno, voy a comer con mi familia, comemos en el restaurante y terminamos de comer. Cuando terminamos de comer, que vamos al estacionamiento, el estacionamiento estaba lleno de carros, full. Y yo prendo el carro y trato de sacarlo. Bueno, y se me complicó todo. Porque la manera como está organizado el estacionamiento es para pararse de retroceso. Para que después, cuando uno salga sin ningún tipo de inconveniente. Todos los carros estaban parados de retroceso, menos el mío. Y me costó sacar ese carro. Para adelante, para atrás, para adelante. Tuvieron que ayudarme a sacarlo y haciéndome señas. Ustedes saben que dale un poquito para adelante, dale un poquito hacia atrás y maniobrando y para adelante, tal, hasta que logré sacar el carro. Y le dije a mis hijos y a mi esposa, le dije, miren, un aprendizaje. Esa instrucción estaba allí colocada con un propósito. Evitarme un problema. Yo no la escuché, decidí estacionarme como a mí se me ocurrió, pues yo pagué las consecuencias de eso. Apreciado amigo que me estás escuchando hoy, quiero que sepas que nuestros padres son esa instrucción que Dios ha colocado en nuestras vidas para ayudarnos a estacionarnos en la vida, a vivir en la vida, a estar presentes y disfrutar esta vida que Dios nos ha obsequiado. Porque en la vida, igual que como me ocurrió a mí en el estacionamiento, no todas las veces las condiciones son fáciles, como cuando yo llegué y me estacioné. A veces se complican, como cuando salí, y por no haber escuchado y no haberle prestado atención en la instrucción se me complicó todo. Dios ha colocado a tus padres, porque como en la vida no todo es despejado, ellos saben muchas cosas que quizás tú no sabes, y por eso Dios los ha colocado en tu camino, para orientarte, instruirte y enseñarte. No olvides nunca, por favor, el mandamiento bíblico: honra a tu padre y a tu madre. Y ponlo en práctica, y verás cómo la bendición de Dios te acompañará. Recuerda que te dije al principio que al final de la conversación te iba a pedir que hicieses algo. Bueno, llegó el momento de decirte, pero te voy a pedir dos cosas. La primera es que pienses cómo esto te puede ayudar en tu vida. Piensa, todo lo que hemos conversado hoy, las 3 maneras como honrar a nuestro Padre. Piénsalo y trata de extraer de allí una enseñanza práctica para ti y ponla en práctica. Ponla, ejecútala. No te quedes con eso. Y la segunda cosa que te quiero pedir es que esto que has aprendido hoy, por favor, compártelo con otra persona. No te lo quedes contigo. Y no solamente muestra el video, no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que tú mismo, con lo que tú has aprendido, se lo puedas compartir a otra persona y puedas replicar, puedas ayudar a extender este mensaje que es tan útil y tan necesario para el mundo hoy. No te lo guardes, por favor. Llévaselo a otra persona y con base a tu experiencia de hoy, lo que has aprendido, por favor, compárteselo a otra persona. Estoy seguro que va a ser de bendición para ti y de bendición para otra persona. Gracias por tu atención. Dios te bendiga y que podamos seguir honrando y bendiciendo a nuestros padres. Dios te guarde.